Tal vez habría que decir buenas tardes o buenas noches. Y yo estoy queriendo empezar por un textito donde creo que puede servir como presentación de Perla Sné, que es nuestra interlocutora en esto que ahora se dio en llamar conversatorios, y donde digo algo que por ahí puede funcionar como síntesis o como epílogo de lo que ambas dimos en llamar palabras para decirlo, tratar lo intratable, que ya nos lleva a un montón de afirmaciones que por ahí aparezcan o por ahí no. Hola, Perla. Hola, Laura. No, yo me había notado, en nuestro país, Perla Sné, traductora del yiddish, continuadora ingente de la obra de su padre, el autor del enorme Sin Rumbo, trató en palabras para decirlo, pero también en su poesía, en Jarabe de Pico, tanto como en el relato último, La lengua vespertina, que aquí leemos y aquí intentamos presentar, trató, repito, con lo que queda, con el yiddish de los guetos y los campos nazis, lo que los guetos y los campos nazis mataron, y que, como dice Milita Molina, con ese poquito de amor que anda suelto. Bueno, me pareció que eso podía ser una mínima presentación de esto, palabras para decirlo, y tratar lo intratable, que me lleva a un punteo evidente de varias cosas. Vos, Perla, vos me podés ir diciendo no, sí, ¿no? El primer punto que me asomó es el decir y el saber. Eso que puede ser una confluencia, una vicisitud o un engaño, porque cuando el otro día charlamos, vos dejaste como pendiente justamente todo esto de tratar lo intratable. Es posible que la literatura pueda decir lo terrible, pero ¿a qué costo? ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Y ahí, por casualidad, leyendo unos fragmentos que salieron ahora de Ricardo Celarrayán, él dice, cuando se escribe se pierde, y cuando no se escribe se pierde. Y en ese momento, digamos, bueno, me acordé de eso que vos habías dicho, ¿no? Que la literatura puede, pero vos dirás. En fin, vos hablabas de decir y saber. Por ahí escribir es un intento de decir aún sin saber. Me parece que va por ese lado la frase de Celarrayán, siempre está en juego esa pérdida. Déjame decir también que para mí es particularmente auspiciosa la charla con vos, porque me siento, sos de los míos, yo puedo hablar con vos tranquilamente, no tengo que defenderme de nada, puedo escucharte, esté o no de acuerdo, y por eso me gusta mucho hablar con vos y que esta conversación sea con vos. Bueno, muchas gracias. Para mí sos una maestra, y si yo pienso en yiddish, vos ya sabés que te mando a vos todas las preguntas y las referencias. Yo, en principio, con bastante temor y temblor, me acordaba del judío del saber. Inicialmente, cuando yo anudé saber y escribir, lo que pensé es, lo que a mí iba a decir me torturó, pero en realidad me violentó, que es cuando hace muchos años me enteré que tanto Estados Unidos como Roma, como el papado, como la Santa Iglesia, no sé cómo ahora decirlo en forma precisa, habían recibido fotos de los campos de concentración nazi, enviadas desde adentro de los campos de concentración, que habían logrado evadir el terror, el cerramiento,
sabían de los campos de concentración. Sin embargo, el papado no hizo nada, sabemos, o hizo todo lo contrario todo el tiempo, y Estados Unidos lo último que bombardeó son las vías de trenes, etcétera, etcétera. Entonces ahí se jugaba un saber y no decir. Por eso cuando yo decía la literatura sabe, o cuando yo pienso la literatura sabe, que es una frase que arrastramos un poco de Mureno, Sartre sabía, Baudelaire no sabía, ¿no? Que tiene que ver con eso. Es cierto, la literatura no sabe, pero no sabe en los términos de lo superficial, lo general. La literatura sabe del detalle, que es lo que vos el otro día me traías al recuerdo de una frase de alguno de los libros de Hugo Sabino que dice, no se soporta el detalle, y ahí yo enseguida pensé, claro, si la literatura es detalle, la literatura es singular. Entonces, bueno, por un lado es, digamos, yo afincaba eso de escritura y saber por ese lado, ¿no? Es decir, la literatura, a ver, sería un verdadero compromiso, no ese compromiso políticamente correcto que plantea Sartre de no asustar a los obreros, ¿no? Con la idea de que hay campos y qué sé yo. Esa frase tan conocida, ¿no? No asustemos a Belancourt. Y por otro lado, me acordaba del Judío del Saber, que es un libro que entendí más o menos, porque tiene, bueno, muchísima, digamos, hay muchos supuestos, pero hay un encuentro entre judío y saber que yo lo asocié a algo que me formó a mí, que es el deseo de saber del judío, y dicho de otro modo, Nicolás Rosas siempre nos marcaba que había un deseo de ser judío. Todos, judíos y cristianos, había como una cosa de querían ser el distinto, querían ser ese, porque había un plus ahí, ahora lo ponemos en términos de saber, después lo podemos, a ese plus lo podemos marcar como lo trágico, lo terrible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde yo me acordé del Judío del Saber con esa historia genealógica que arma Milner, de qué pasó, digamos, en el encuentro entre judío y saber. Por supuesto, la literatura no sabe porque sabe más, ¿no? Eso sería. Digamos, la escritura también. Uno diría en ese contexto en que vos buscaste el saber, la literatura, la escritura quizás, conoce aunque no sabe. Sí, no puede desconocer aún si no lo sabe, ¿no? Uno podría decir eso. El otro día cuando hablábamos de esta charla, conversatorio, como se llame, justamente cuando hablábamos del detalle, mencionamos esta frase de Hugo en referencia a la idea de la Shoah, del exterminio, el Jurm, la catástrofe, es como una noción de la que todo el mundo ya parece saber todo. Uno dice Shoah y ya está. Uno ya sabe de qué se trata, falta uno que otro detalle. Y nada más. Falta enterarse de algún detalle, pero uno sabe. Y precisamente de lo que se trata es que no. Lo que hay que conocer son los detalles. Y eso es la escritura. Es en la escritura donde funcionan los detalles. Son los detalles los que sostienen la escritura. Las voces, las expresiones, las palabras, las miradas, todo eso está escrito. Y también quiero relacionar esto con la otra parte de lo que decías en referencia al judío del saber, esta elaboración que hace Milner, que habría que hablar mucho sobre el judaísmo y la ilustración, y no quiero meterme en eso, pero yo diría, por lo menos para nosotras, lo importante
es que el judío lee. Judío es el que lee. Me parece que en ese punto está la particularidad que Milner transforma en saber, pero de lo que se trata es de lectura, creo. Sí, totalmente, totalmente. Estoy pensando millones de cosas, en principio, digamos, la cuestión judía es cosa de cristianos, como dice Mellonic, sería también un subtítulo para pensar. También estoy pensando que estoy dando por descontado que todo esto se juega en lengua vespertina. En tu libro, porque, digamos, cuando vos en un momento decís, ni siquiera son recuerdos, son estropicios, estoy citando, bueno, de memoria y mal, sí. En eso caído, en el estropicio, en el resto, en lo que queda, ni siquiera es una lengua completa, ni siquiera es un relato completo. Vuelve a ser ese fragmento, esa particularidad, esa ventanita del gueto de Varsovia que hablábamos ayer o anteayer, ese diminutivo con que vos citás las cebillitas, la mesita de luz de tu mamá, es muy, muy singular, digamos. Y ahí es el punto en que a mí me parece que la lengua, digamos, que ese estropicio de lengua, esa lengua que queda, es la que hace justicia. Es decir, una lengua precisa es una lengua justa. Digo, estoy pensando en esa idea tanto de Kierkegaard sobre en Temor y Temblor, digamos, el cuchillo que faltaba, que también es un verso de Osvaldo Lamborghini, digamos. Esa es la lengua que es el cuchillo que faltaba. Por eso es insoportable, por eso el detalle no se soporta. Claro. Yo llegué a pensar, trabajando todos estos estropicios, que lo que no se soporta es la historia. Sí, totalmente. Entendida no con mayúsculas, sino como vos me contabas de la película esta, rumana que está ahora en el Festival de Mar del Plata, digamos, lo que no se soporta es la rúbrica, el nombre. Y ahí también Milner se hace eco también de todo el tema del nombre en el judaísmo. Y también pensaba, digamos, para volver a lo de Celarrayana, eso de puede y no puede, sería trata lo intratable. Estaba pensando también en... Me olvidé. No sé, me olvidé. Cuando pienso todo simultáneo me es muy difícil. Sí, la literatura es el orden de lo simultáneo. No, digamos, esa lengua justa, esa lengua precisa, esa lengua es la que yo te comentaba que por mínimas retranscripciones, por detalles, logra pasarlo. Sí. Me acuerdo lo que iba a decir. Entre el poder y el no poder, lamento tener que volver al mito Celan, pero para pensar que Celan pudo escribir pero no pudo vivir. Que también es lo que dice Virginia Woolf, los escritores no tenemos problemas para escribir, tenemos problemas para vivir. Bueno, yo creo que todos tienen problemas para vivir. Bueno, vos porque sos psicoanalista, pero... No lo digo, pero digo, problemas para vivir tenemos no todos, problemas, pero la escritura... Pero para mí la escritura del autor no es un problema. Los problemas los trae después la crítica, el pensamiento, la reflexión, la filosofía, lo que sea. O lo que hacemos nosotros ahora, tenemos un problema de tratar lo intratable. Claro. Pero, digamos, pensaba que se pudo escribir, lo que pasa es que no se pudo vivir. Me parece que la experiencia es lo insoportable, lo intratable, pero la escritura es posible. También recordaba que este año descubrí a esta poeta francesa contemporánea, también genial ensayista de Sade, Annie Lebrun. Ella piensa que lo ilegible, lo inescribible, todos esos lugares comunes que arrastró la teoría literaria contemporánea, no son propios de la literatura. Es decir, cuando Sade le escribe a la mujer, los problemas que tengo no son por lo que escribo, son lo que soy.
Entonces no me pidas que cambie lo que escribo, porque tendría que cambiar lo que soy. Claro. ¿No? Bueno, es un problema muy difícil. ¿Qué hacer con la propia lengua? ¿Qué hacer con las propias palabras? Lengua Vespertina surgió de una experiencia mía que fue un viaje a Polonia, que tiene todo todo un contexto que no importa, pero la verdad es que cuando yo viajé a Polonia fui muy temerosa de qué me va a pasar cuando escuche hablar polaco. Mis padres eran polacos, mi papá nunca quiso hablar polaco, tengo muy pocos recuerdos de él hablando polaco, pero sí cantaba en polaco. Cantaba tangos todo el tiempo en polaco. Y yo viajé con una sensación, con mucho resquemor, como, ¿qué voy a hacer cuando escuche polaco por todos lados y no me pueda defender de eso? Y para mi sorpresa, me pasó al revés, me cautivó la lengua, me fascinó, me encantó encontrarme con sonidos que conocía, pero no entiendo, pero porque además es un alfabeto que tiene sonidos que no están en castellano, la Y, la CH fuerte, la L que no es una L, es una especie de O. Y eso a mí me produjo un impacto enorme, un impacto enorme. Me acuerdo que yo me sentaba en los cafés a escuchar el murmullo de la gente hablando porque verdaderamente me capturó la lengua. Y lo que yo quise es trabajar esa captura mía por una lengua que yo no necesariamente le tenía afecto. Sin embargo, me sentí absolutamente cautivada por eso. Y bueno, esa fue como la semilla de la que empezó a surgir Lengua Vespertina. De ahí, de ese modo, para volver a cosas que hablamos, una especie de lengua espectral, porque lo que yo percibía no es el polaco, la lengua polaca moderna actual. Lo que yo percibía es otra cosa. Otro estado de la lengua que también dejó de existir. Exactamente. Era la lengua que hablaban los que no están, todo un mundo que ya no existe, y en el que yo hubiera tenido un lugar. Pero ese mundo no existe, pero yo, al escuchar esa lengua, encuentro un lugar ahí en eso que no existe. Entonces, es una experiencia muy difícil de transmitir, y bueno. Pero perfectamente conseguida. Es como un salto. Bueno, Es como dice Mandelstam en los cuadernos de Voronezh, dice un salto y el juicio recobré. Claro. Digo, es cuando se quiere suicidar y no puede. Claro. A mí me parece increíble esto que vos contás, que lo hemos hablado varias veces, porque, bueno, me recuerda a mi viaje a Rusia, antes de que yo tenga alguna relación con la literatura rusa, en el 92, y a mí lo que me capturó y me puso en un lugar es que en el subte yo miré en mi entorno y eran todos mis abuelos vestidos iba a decir levitas, pero con esos sobre todos, marrones y grises, porque el invierno vuelve todo marrón y gris, y lo que vos decís que a vos te capturó la lengua, a mí me capturaron los colores, me capturaron el sentido de lo familiar, ¿no? Claro. De eso familiar que yo los miraba y eran los rostros, los colores, y bueno, y en mi caso lo ruso, ¿no? La lengua de mis abuelos, bisabuelos. No, creo que Lengua Vespertina pone eso totalmente en superficie y lo consigue absolutamente.
En un momento... Sí, perdón. Sí, No. sí, sí. No, lo que digo es que es como una especie de conversación espectral con algo que está y que no está. Yo me acuerdo un amigo en Polonia que él nació en el mismo pueblo que mi viejo, me llevó al pueblo de mi viejo. Y apenas llegamos, bueno, fuimos a donde se suponía que había estado la casa de mi viejo, que ya no existe, pero yo sabía ubicarla porque era frente a la iglesia. La iglesia está, y está la misma campana reparada que estaba durante la guerra, ya desde antes de la guerra, que fue, la bombardearon, se rompió y la repararon. Y en un momento empezó a sonar la campana. Yo automáticamente, yo llevaba en la mano la máquina de fotos, esas que graban, mi mano apretó el botón de grabar antes de que yo me diera cuenta de que estaba escuchando ese sonido que mi viejo escuchó cuando era niño. Y es lo que quedaba, y era como los fantasmas se despertaron, ni siquiera son fantasmas, está mal decirlo así. Sus voces, su presencia, eso que a vos y a mí nos gusta llamar sus ánimas, estaban ahí hablando conmigo, y yo tenía que encontrar una lengua para contar eso. Sí, hablábamos cuando marcábamos esto de las ánimas, lo que vuelve, pero lo que vuelve e insiste, y se perpetúa, y tiene el efecto de la cantinela familiar, es como un ritornelo que está siempre ahí en realidad. Sí, digamos, yo recordaba esa palabra que Nicolás traía del francés, que es textual, porque es lo que vuelve el revenant. Claro. Digamos, hablábamos del Dibuk, hablábamos de, bueno, hablábamos de una espectralidad presente permanentemente, digamos. Sí. También, obviamente, que lo podemos pensar en términos de doble, y lo podemos pensar en términos de toda la literatura, digamos, que da paso a una parte del romanticismo, como Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera, donde lo trágico tiene esa vuelta. Esa vuelta que me parece que nosotros traemos, y que esas figuras son figuras trágicas. Yo siempre las asocié trágicas en el sentido romántico, no en el sentido de lo negativo, trágico como negativo, ¿no? Trágico como desesperación, como punzada que permite continuar, digamos, la especie que inscribe literatura. Yo siempre pienso con eso, cuando leo esta literatura, la que nos convoca, la que nos conmueve, yo pensaba, mientras vos hablabas, de esa lengua que no era la lengua, pero a vos te la traía, en los que susurran de Figues, digamos, un estado de la lengua que terminó en los campos, que terminó en el Gulag, y que había que ir al Gulag a escuchar a los sobrevivientes para escuchar ese nivel de lengua, porque los que vuelven del campo no hablan la misma lengua que el que quedó, digamos, ¿no? Y también mientras vos hablabas recordaba un libro que ahora se reeditó con otro nombre, de Gombrowicz, que se llama Recuerdos de Juventud, y donde lo judío es un gran recuerdo de su juventud en Polonia, y con la inteligencia superior, súper eficaz, digamos, de Gombrowicz, él marca el sostén de la distinción, de la diferencia, que hizo que el judío haga existir al polaco. Él dice, todos los nobles tenían un judío con el que sentarse en el porche y hablar. Y el saber y la inteligencia del judío hacían del polaco polaco. Después vino la guerra, lo emborronó todo, y hizo de esa diferencia una diferencia explosiva. Podría haberse elegido otro camino con esa diferencia. Pero Gombrowicz no solo que le atribuye esta tragicidad a los judíos en Polonia,
en el mismo sentido que se lo estábamos marcando, que se lo estabas marcando vos, sino que dice, se pudo haber elegido otra historia y se eligió la peor. De hecho, bueno, Gombrowicz nunca quiso volver a Polonia, nosotros tenemos una amiga que tampoco quiere ir a Polonia, y que es muy fuerte, digamos, en nuestro viaje. Nosotros hicimos 2 viajes a Polonia, digamos, los campos reverberan, no quiero usar una metáfora, quiero decir que Polonia es un gran campo de concentración. Están los conocidos, los muy conocidos, y todos los demás, que son toda Polonia. Recién decíamos que el gueto de Lodz, el gueto de Varsovia ocupaba todo Varsovia, porque los judíos eran un porcentaje enorme de ese lugar. Y ahora no se puede volver en el sentido de que Jacques Fuchs decía, volver a ver qué. Yo muestro, yo vuelvo, pero ¿qué vemos? Y lo que sí, queremos ver ya no está. Bueno, digamos, la literatura como resistencia, la literatura como sobrevivencia y la literatura como reservorio. Sí, y además hay algo, especialmente en Polonia, los judíos vivieron en Polonia desde el siglo XV, en estrechísima interacción con los polacos, desde el 40, 39, 40, porque el gueto se cerró, en Varsovia, digo, se cerró, se estableció antes, pero la muralla se cerró en noviembre de 1940. Hasta 1943 desapareció una parte de la vida cotidiana polaca de golpe. Algo que había sido parte de la vida cotidiana desde el siglo XV, en idioma cotidiano, lengua, costumbres, cocina, canciones, música. Eso estaba permanentemente floreciendo, digamos, en el seno de lo polaco. Y eso en 3 años desapareció de golpe. Esa violenta desaparición no puede pasar desapercibida, y uno ve hoy en día en Polonia el retorno de esto. Antes hablábamos de los muñequitos y de la música, el Festival de Música Judía en Cracovia. Si uno escucha hablar a los polacos y todo el movimiento que hay ahora de retomar esa herencia que, lo quieran o no, está presente, bueno, es como un fantasma que les habla en los oídos, un espectro que aparece cuando abren la boca, porque está presente en toda la cultura. No conocía esto de Gombrowicz, tomamos el peor camino. No soy tan optimista como él en su visión de la vida judía. No, es totalmente pesimista, pero incluso es muy, digamos, es muy extenso el segmento que le dedica a su recuerdo de los judíos, porque precisa cómo él se sentaba en la universidad con los judíos, porque le era mucho más atractivo hablar con los judíos. Que se sentaba con los judíos quiere decir que había asientos especiales para los judíos, porque había números clausus. El número clausus. Ahora, lo que yo volví, no, digamos, no es que sea optimista ni pesimista, sino que Gombrowicz marca justamente su obsesión, que sabemos que es la forma, la inmadurez, etcétera, etcétera, en esa diferencia, no quiero citar a la deconstrucción, digamos, en esa distinción, en esa marca de lo judío. Es decir, lo judío, por esta historia trágica, arrastra una diferencia que pone en superficie el significante y la forma, que es la obsesión de Gombrowicz, ¿no? De hecho, ahora no recuerdo quién,
sí, Celarrayán dice que que eso que Gombrowicz llama la inmadurez es la identidad en realidad. Es decir, conseguir la forma es conseguir la identidad. Mirá por qué camino estamos dando vueltas a partir del relato de tu libro. A mí me parece que son lugares, como vos decís, de la Shoah se sabe, todos sabemos, es más, otra vez una película de la Shoah, sí, otra vez, como le dicen a Nora Strejilevich, otra vez nos vas a contar la tragedia, sí, te la voy a contar otra vez, como dice Nora, creo que es en Una sola muerte numerosa, es increíble ese diálogo, ¿no? Sí. Otra vez hay que contarla, porque contarla no es contar lo general, es contar ese significante. El recuerdo de Gombrowicz del Purge hablando con judíos. Y lo que vos comentás, obviamente, de números clausus, que era la cantidad de judíos que podían entrar en la secundaria y en la universidad. A mí me... Lo que quiero decir que por ahí Gombrowicz no es tan representativo de la actitud general de los polacos hacia los judíos, a eso me refiero. No, pero yo pero no, además, por supuesto que no, porque... una vivencia de la aristocracia, cierta relación particular con el entorno, es distinto, me parece. No, pero Gombrowicz es un exilado, es el desterrado, es el Schlemasl, otra vez. Es la figura desgraciada del judío inoportuno, es decir, en un noble, pero no importa, digamos. Pero es eso lo que me parece, es eso lo que lo atrae, perfecto. Claro. Perfecto, claro. perfecto. Claro. Yo pensaba, mientras vos decías eso de que, bueno, el espectro sale cuando el polaco habla, cualquier polaco habla, y lo que yo pensaba es, simultáneamente con ese espectro que mataron, esos 6 millones que mataron, esos 3 millones creo que eran los polacos que se murieron en los campos de concentración, en los guetos, digamos, esos 3 millones que murieron no serán, digamos, también digamos, no ponen de manifiesto la contradicción de ese distinto que vivía junto y que no hizo falta rascar más que un poquito para que el nazi aparezca, el nazi polaco, quiero decir. En este punto pienso en esa frase que obviamente conoces de Akhmatova, que dice: Rusia se dividía en dos, los que estaban en los campos y los que delataban. En Polonia también sucedió eso, hay una gran connivencia, hay una gran complicidad, otra forma de... Es que hace poco estuve leyendo el diario de Adam Cherniakov. Adam Cherniakov era el presidente del Judenrat de Varsovia. Y él cuenta que un día, no me acuerdo exacto la fecha, de qué año, dice, los huliganes, los matones de acá, de alrededor del gueto, se divirtieron esta tarde tirando piedras por encima del muro al gueto. ¿No? Y dice, yo no sé qué es Polonia, si Polonia es Mickiewicz y Slovatsky, que son dos poetas, o si Polonia son estos huliganim. Dice, la verdad debe estar probablemente en el medio. ¿No? Bueno, algo de esto es cierto, es muy difícil decidir como dice Ringelblum, decía, el que dirigía, el que creó, hizo el archivo del gueto de Varsovia. Para salvar a un judío hacía falta por lo menos 10 polacos. Para delatarlo alcanzaba con 1. Bueno, y en esa situación, en esa complejidad, digamos, uno que diría que, bueno, los decentes, los que arriesgaron su vida por salvar, aunque sea a 1, a 2, a un niño, lo que fuere, cobran una dimensión heroica muchísimo más
elogiable que cualquier otro, porque el entorno era terrible, digamos. Los que delataban no solo a los judíos, sino a los polacos que asistían a los judíos. Exactamente. Digamos, digámoslo con Svetaeva, esa concomitancia del bien y el mal, también lo podemos decir con Babel, digamos, esa mezcla de buenos y malos indecidible. La otra vez recordábamos a Anna Novak, y Anna Novak dice, los alemanes nos enseñaron a bailar. Y Anna Novak tiene, si yo pude leer en la traducción de su diario del campo, en sus memorias, que tienen esa maledicencia y ese sarcasmo desde el mismo título, mis hermosos años de juventud. Exactamente. Entonces, me parece que acá vuelvo a esto que yo del detalle y de las mínimas retranscripciones. La lengua que puede es esa lengua que acumula figuras, las superpone como capas, por eso produce la desesperación del sentido, y me parece que hace eso que decía Céline, que es la transposición. Es decir, suma sarcasmo, ironía, desgarro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acumula figuras retóricas porque es como que la lengua común no alcanza. Hay que inventar una lengua para hacerse cargo, digamos, para tratar lo intratable, ¿no? Bueno, y asimismo, como decía, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Alguien que tal vez estuvo en el campo escribió sobre el intelectual en los campos de concentración. Y Semprún no. No Semprún. Bueno, ya me voy a acordar. Pero él decía que era terrible haber encontrado las palabras para contar la experiencia del campo. No era terrible que no haya palabras. Lo terrible era haber encontrado las palabras para decir eso. Que pueda haber palabras que digan eso ya es... En ese sentido, yo más que trágico diría desolador. Es algo de una desolación absoluta, no hay horizonte posible, no hay... es una catástrofe desoladora, que me parece que es algo distinto de trágico. La tragedia tiene un despliegue, hay decisiones, si bien el destino está marcado, se toma un camino u otro en el cruce de caminos. Esto era un aluvión desolador donde no había nada que hacer. No había manera de salir adelante, pero también quería decirte algo que me olvidé ahora, así que... Es así, eso sí. Nos ataca el amigo alemán y... Sí. No, quería rescatar algunos fragmentos, lo que pasa que de memoria es muy difícil de tu libro, porque es una experiencia de la lengua, inventás una lengua para contar el relato, no es que tenés un relato y vas al diccionario y haces la traducción. Me parece que tu libro es una sumatoria de interrogantes, de positividades puestas ahí a ver qué pasa, a ver qué hacemos con esto. Yo pensaba en esa imagen que usa Shklovsky de la cuerda tensa, ¿no? Que la trae los cantares de Igor. Tu relato es una cuerda tensa, no es un relato, bueno, por supuesto, ni sentimental, ni ordenado, ni domesticado, ni organizado, diríamos, como yo repito de Pasternak. Es un relato en carne viva, digamos, es un relato que está desde el título mismo, las palabras parecen irradiar millones de cosas. A mí, bueno, todas las disquisiciones con Vespertina, que yo asociaba con ese verso de Akhmatova, La tarde de las separaciones, álbum vespertino de Svetaeva, digamos, ¿qué pasa a la tarde?
a la tarde es lo que queda, y ahí volvemos a nuestro ditirambo con las ánimas, con estas figuras desgraciadas, con estas figuras múltiples incluso. Porque múltiples, no es que... desgraciadas y evanescentes, como que no se las puede asir. Están ahí, dicen algo y se fuman, y uno trata de seguir la palabra y se escapó, y tiene que esperar a ver por dónde la encuentra de nuevo. Tienen esa cualidad evanescente, pero no desaparecen. Al contrario, aparecen, tienen el valor de lo aparecido, de lo que aparece un instante y se retira y nos deja con la palabra en la boca, digamos. Es más lo que queda que lo que cambia, decía Nicolás, y uno podría pensar que eso que vuelve, todas estas cosas me hacen tener mucho miedo, porque tu saber del psicoanálisis, digamos, hace que olvídate, todas las referencias, lo que vuelve, no, ya sé, pero bueno, pero creo que estaba leyendo un libro que a mí me gustó mucho sobre Lacan, y justamente marcaba lo cristiano de Lacan, y marcaba como que la lengua judía era, es decir, que Lacan no tenía una lengua judía, como sí la tenía Freud, y la lengua de Freud era una lengua que trastabillaba, era una lengua que tenía como pequeño, más allá por supuesto del iluminismo, lo que vos marcabas, ¿no? De la invención de una ciencia, de la pretensión de una ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta lengua ripiosa, digamos, esta lengua de asperezas, es la que nos permite decir, es la que nos permite decirnos la historia que no termina bueno, de acontecer. En ese sentido, uno puede decir, se suele apelar al Moisés, al libro del Moisés, a Totem y Tabú, a ese tipo de textos de Freud para hablar de su judaísmo. Y a mí me parece que lo judío en Freud está en el libro del chiste. Obviamente. Eso es lo judío en Freud. Ahí es donde la lengua freudiana despliega eso que le llega del judaísmo, o esa manera en que... Casi podríamos pelearnos con la gran lectura que se hizo de Kafka, donde lo yiddish es lo menor. Yo casi estaría tentada de decir que Kafka es un escritor solo judío, y que todas las características que se le atribuyeron a Kafka, que definieron su obra y que la hicieron después de la Segunda Guerra un canon, digamos, son características que nosotros tendríamos que apropiarnos, que son propiamente judías. Digo, el amor de Kafka por los actores polacos, eslavos, ese lobby que él amaba como un hermano, el auténtico artista del hambre, sí. Toda la correspondencia con sus mujeres, tanto con las cristianas como con las judías, hace que había una persistencia en Kafka, y digo en Kafka como puedo decirlo en Grosz, no sé si lo estoy pronunciando bien, digamos, ese otro Gombrowicz con el que Gombrowicz dialoga durante todo el tiempo, digamos. Sí. Es que me parece que hay algo de la experiencia judía que es quizás lo que cautivó a Gombrowicz y que resulta muy insoportable para la mirada no judía, que es la diferencia consigo mismo. La identidad, entre comillas, judía está arruinada. Un judío no es igual a sí mismo. En realidad nadie es igual a sí mismo. Pero en los judíos esto es... Está textualizado. Está textualizado y es parte de el ejercicio de la lectura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, se habla del occidente judeocristiano. Es un oxímoron decir judeocristiano.
O sea, ni siquiera un oxímoron tendría un valor poético. No, es un error directamente. Es un error porque para que lo cristiano sea cristiano, lo judío tiene que quedar censurado en esa mirada, ¿no? Y lo que hace lo judío es atentar contra el universalismo. La palabra bueno, a mí me sorprendió porque si alguna vez, a mí me sorprendió releyendo hoy algunas de tus cosas, hoy y ayer, es que en tu libro aparece una especie de desdén por el humanismo, ¿no? Dicho directamente, ¿no? Y Gombrowicz dice exactamente lo mismo. A ver si lo encuentro, porque la verdad que es alucinantemente cercano a eso que vos decís de que el humanismo no alcanzó, no nos sirvió. A ver si lo puedo encontrar. ¿Vos decís en lengua vespertina? No, en lengua vespertina a mí me sorprendió que vos digas, el humanismo no nos alcanza, no sirvió para nada. Ha demostrado que no sirvió para nada. Pero yo quiero leer la frase de Gombrowicz, acá está, es increíble, Dale. dice, jugábamos al noble y al judío, con sus amigos judíos, y a través del juego superábamos ese problema candente mejor de lo que habían podido hacer unas declaraciones pedantes sobre la igualdad y otras proclamaciones progresistas, humanistas, semejantes de la inteligencia. Digo, este sostener la diferencia, sostener la marca que nos permite hablar, la diferencia que nos permite hablar, porque si somos todos iguales, no podemos escribir, digamos. Exacto, exacto. Y el sostener la diferencia en un mundo donde desde hace ya, digamos ya como periodización desde la Segunda Guerra Mundial, venimos en un igualitarismo consecuente, sí. En el reino de la alegría, en el reino de la esperanza, bueno, de lo aquietante, de lo no polémico, del no grito, del diálogo. Claro, me parece que reivindica esto que vos acabás de decir, que el judío sostiene la diferencia. Sí. Ahora no me acuerdo cómo era la frase de Coleridge, pero tenía que ver, y en ese punto yo engarzo con lo trágico del romanticismo, de ese romanticismo temprano, del romanticismo de Iena, no estoy hablando de otro romanticismo. Coleridge decía algo así como sostener una incredulidad, es decir, mantenerse en esa suspensión donde el wisp no es chiste y no es iluminación, y como vos decís en tu libro, quieren epifanías, aguanten una lengua. Sí. Vos después citás a Baraco y decís, bueno, como no tenemos historias, es decir, como no tenemos algunas cosas, tenemos historias. Y me parece que ahí se juega el problema. Sí. Problema en el sentido que se juega el juego, no digamos, que se resuelve el problema. Mirá, lo intratable. Dos cosas. Por el lado de los judíos, a mí siempre me alucinó porque me parecía una cosa particularmente llamativa. No hay en los 613 preceptos que rigen el judaísmo, salvo en una lectura de Maimónides, no hay ninguno que imponga creencia. No se trata de creer en nada. Bueno, no somos evangelizadores. No hay creencia, no hay una creencia. Hay actos, hay hechos, hay modos de vivir, hay actos que deben cumplirse, las mitzvot, los preceptos. Hay que hacer X cosas y esa es la manera. No se trata de una creencia. Me parece que eso tiene que ver con la materialidad de la literatura. Totalmente. La literatura es un acto, es un hecho. Es un hecho y hay una contundencia ahí. Exactamente. Y corre paralela a lo que vos estás diciendo de que no hay una filosofía, no hay un dictum. No hay un dictum, hay un ejercicio de la lectura.
el acto de lectura es un acto fundamental en el judaísmo, y eso lleva en sí también la cuestión de la escritura. La escritura durante los años de la catástrofe fue un arma. La escritura fue un recurso para todos, y no solo, como vos mencionabas antes a Anna Novak, que es un diario alucinante, de una muchacha de 14 años en Auschwitz y en otros campos, que tiene una mirada muy distinta, por ejemplo, de lo que decíamos de los detalles. Por ejemplo, todo el mundo dice, Shoah, Ana Frank, Auschwitz, y terminamos de hablar. El diario de Ana Frank termina cuando ella es deportada, o sea, toda la deportación y toda la humillación y todo el padecimiento y toda la catástrofe no están en el diario. Ella no llegó a poner eso en el diario. El diario de esta muchacha, Anna Novak, es otra cosa. Yo la relaciono, digamos, por esa contundencia que tiene, por la materialidad, por el relato es decir, crónica directa, ¿no? Realismo extremo, que es con lo que yo vengo cabalgando tanto. Digamos, yo lo relaciono mucho con los poemas de Bachmann y con la experiencia escrita de Kruger. Me parece, digamos, que son obras que justamente por el retrato, por la foto que toman de lo que pasó, de lo que les pasó, se vuelven la mejor imagen posible de eso intratable. Digamos. Yo diría que no es una por una, es Kruger, y Kruger entera es una cosa, es Ana Frank, y el texto de Ana Frank entero es una cosa, es Anna Novak y ese texto entero es una cosa, es uno por uno, no hay, a mi entender, no hay una literatura de la Shoah. No. No hay tal cosa. Eso es precisamente una manera de evitar vernoslas con la dificultad que plantea. Ella misma dice, Anna Novak, cuenta que un día, porque ella escribió el diario mientras estuvo en los campos, después se lo llevó, lo guardó y se olvidó. Años después, ella ya era dramaturga, vivía en París, qué sé yo, se encuentra con eso y dice, ¿qué dice acá? Ella tiene que descifrar su propia historia. Para ella misma era ajena esa escritura. Ella la vuelve a escribir, incluso ella cambia el nombre. Ella antes se llama de otra manera cuando sale del campo y hace su vida posterior, etcétera, adopta otro nombre, ¿no? Y ella tiene que descifrar su propia historia escribiéndola. Bueno, no quisiera decir que la historia de lo propio está totalmente presente en su escritura. Bueno, volvamos al inicio y digamos que es de algún modo también el cambio de nombre, digamos, algo que vos me mostraste con Simha Sne, ¿no? Con tu papá. Así que bueno, quedémonos acá. Si el judío lee, hay que leer lengua vespertina. Esperemos que este es un congreso binacional y que se traduzca al portugués pronto. No sé, me parece muy porteño, no sé si se puede traducir al portugués. Sí, se puede traducir. A los autores contundentes pasan de lengua. Sí, sí. Si no, no hubieran podido leer a Anna Novak, Claro, es cierto. Es cierto. No, recordaba, para volver a Gombrowicz, cómo cuando en la Fundación Ford él vuelve ese retorno a Europa para morir, ¿no? En el 63, si no me equivoco, él en la Fundación Ford comparte el año ahí en Berlín con Bachmann, con Ingeborg Bachmann.
Y en los recuerdos de Ingeborg Bachmann de Gombrowicz dice, es el único que no se burlaba de mí. Por su diferencia, por su apartamiento, etcétera, etcétera. Así que muy bien eso de que, volvemos al tema de que vos decías, Gombrowicz no es ejemplo de nada, y volvemos al tema de que nadie es ejemplo de nada, sino que son geniales tentativas de escritura. Gracias, sí, Carla. No sé, quería señalar, o por lo menos, no, ¿cómo decir? Recordar, traer aquí a esta charla que se supone que estamos alborotando los espectros, estamos alborotando las lenguas espectrales, la gran cantidad de escritos que se hallaron de niños, diarios de adultos, poemas, una poesía extraordinaria en los pocos años que duró, los pocos, no sé, no fueron tan pocos, cada día era una eternidad, pero comparando con la que son 12 años en la historia de la humanidad, al parecer nada. Y en esos años se escribió una literatura increíble, especialmente en Yiddish, no solo en Yiddish, pero especialmente en Yiddish, con poetas de la talla de Abraham Sutzkever, ¿cómo se llama? Shmerke Kacherginsky, muchos, Abba Kovner, muchos otros, que nos han dejado un verdadero tesoro de lengua que espera ser descubierto, y ojalá se descubra, ojalá haya quienes lleguen a eso, porque es una verdadera bendición. Ojalá puedas vos traducirlo. Sí, algunos he traducido, hay gente que traduce también, pero bueno, sabemos, es mucho más lo que se perdió que lo que sobrevivió, así como ocurrió con las personas, ocurrió con los papeles y con los escritos. Europa es un gran yacimiento de textos y de objetos enterrados, que, no sé, hace poco, de lo último que me enteré es un texto que encontraron cerca de Auschwitz en el 2007. Como eso está Europa está llena de esas semillas de lengua desperdigadas por ahí, enterradas en momentos de desolación absoluta, ¿no? Y bueno, son minas que pueden explotar en cualquier momento. Bueno, ojalá exploten esas. Bueno, muchas gracias, Perla. Laura, yo te agradezco a vos la lectura tan fina que has hecho de mi texto, y bueno, el entusiasmo que siempre me produce hablar con vos.